Esta es una de las ciudades que está en el top 5 de los lugares que sé que visitaré en algún momento. Espero tener la oportunidad de caminar por calles de piedras centenarias y entre antiguas edificaciones, especialmente el protagonista de este episodio. Edimburgo y especialmente su castillo homónimo no son solo famosos por su belleza e historia, sino también por sus aterradoras leyendas. Hola, soy Jacqueline Isa y en este episodio de Lugares Misteriosos haremos un recorrido por la historia y las leyendas del castillo de Edimburgo, explorando historias de fantasmas, apariciones y fenómenos inexplicables que han aterrorizado a locales y turistas durante siglos. Pero primero, conozcamos un poco de esta histórica ciudad. Edimburgo es la capital de Escocia y la segunda ciudad más grande del país después de Glasgow. Está situada en la costa este, a orillas del fiordo del río Forth, y ha sido la sede del gobierno escocés desde 1437. Además de un epicentro cultural e intelectual desde la Ilustración, en gran parte gracias a su prestigiosa universidad. Se le conoce también como la Atenas del Norte, ya que esta ciudad comparte con la capital griega una topografía singular. Su Old Town, al igual que la Acrópolis, se alza sobre un terreno elevado, descendiendo suavemente hacia un puerto distante. El centro histórico de Edimburgo está dividido en dos grandes zonas por los Princess Street Gardens. Al sur domina la escena el castillo de Edimburgo, construido sobre el antiguo volcán extinguido de Castle Rock. Desde ahí, la emblemática Royal Mile desciende serpenteando a través de la medieval Old Town, una zona que ha mantenido su trazado original con estrechas calles adoquinadas, grandes plazas y edificios de la época de la Reforma Protestante. Entre sus puntos de interés destacan la Catedral de St. Giles, el Museo Real de Escocia, el Surgeons' Hall y la Universidad de Edimburgo, además de los famosos pasajes subterráneos que ocultan siglos de historia. Al norte se extiende la New Town, diseñada en el siglo XVIII como respuesta a la superpoblación de la Old Town. En 1766, el arquitecto James Craig, de tan solo 22 años, ganó el concurso para su diseño, proponiendo un trazado geométrico acorde con las ideas racionalistas de la Ilustración. En 1995, la Old Town y la New Town de Edimburgo fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en reconocimiento a su excepcional valor arquitectónico e histórico. El castillo de Edimburgo es una imponente fortaleza construida sobre una roca de origen volcánico y domina el paisaje urbano de la capital escocesa. Aunque hay evidencias de asentamientos humanos en la zona desde la Edad del Hierro, la primera fortificación documentada se remonta al reinado de David I, entre los años 1124 y 1153, y ha desempeñado un papel estratégico en la historia de Escocia. Como ya lo mencioné, está ubicado en la cima de Castle Rock, en uno de los extremos de la Royal Mile, y es por eso que el castillo ha sido testigo de innumerables conflictos. Desde las guerras de independencia de Escocia en el siglo XIV hasta la rebelión jacobita de 1745, ha sido un bastión fundamental en la defensa del reino. Hoy en día, es uno de los monumentos más visitados de Escocia, con una historia repleta de secretos, batallas y leyendas. Una de estas leyendas es la que se refiere a la Dama Gris. Entre los espíritus que rondan el castillo de Edimburgo, tal vez el más trágico es el de una noble del siglo XVI, vista con frecuencia en las zonas más antiguas de la fortaleza. A veces deambula sin rumbo y otras simplemente llora en la penumbra. Se dice que podría ser el fantasma de Janet Douglas o Lady Glamis, víctima de la venganza del rey Jacobo V. Fue acusada injustamente de traición y condenada a muerte a pesar de que todos sabían que los cargos eran falsos.
El 17 de julio de 1537, Janet fue quemada en la hoguera frente a su propio hijo, en un espectáculo cruel y despiadado. Tal vez, si algo pudiera convertir a alguien en un espíritu errante, sería una muerte tan atroz como la suya. Otros creen que la Dama Gris podría ser el espectro de Marie de Guise, madre católica y regente de María, reina de Escocia. Marie de Guise estuvo en el bando perdedor de la Reforma escocesa, y tras su muerte en junio de 1560, su cadáver permaneció durante meses en el castillo, envuelto en tela y dentro de un ataúd de plomo para contener el hedor. Después de un tiempo, los nobles protestantes permitieron que sus restos fueran enviados a Francia, y aparentemente su espíritu se habría quedado rondando por el castillo. Continuamos con una segunda leyenda que se cuenta sobre este lugar, y tiene que ver con quien se conoce como el prisionero más desafortunado del castillo, que sería el fantasma de un hombre con un penetrante olor a estiércol que intenta empujar a los visitantes desde lo alto de las murallas. Es que el castillo también funcionó como prisión, y muchos desafortunados fueron encerrados en sus mazmorras. Estas celdas subterráneas fueron testigos de tortura, sufrimiento y desesperación, convirtiéndolas en uno de los lugares más aterradores de la fortaleza. Debido a esto, a lo largo de los años, numerosos turistas han captado en sus cámaras esferas de luz y extrañas anomalías luminosas, lo que alimenta las leyendas sobre las almas atrapadas en este oscuro rincón del castillo. Se dice, volviendo al prisionero, que éste estuvo retenido en las lúgubres mazmorras del castillo, húmedas, oscuras y plagadas de ratas. La desesperación por escapar lo hizo idear un plan. Se escondió en una carretilla llena de desechos, esperando que lo sacaran del castillo y lo arrojaran en un suave montón de estiércol. Pero su plan tuvo un giro fatal. En lugar de ser vaciado en un montón de basura, la carretilla fue lanzada directamente por las murallas del castillo. Lo que ocurrió después, bueno, ya se lo imaginan. Esas no son todas las leyendas de este gran castillo. La que les cuento ahora tiene que ver con un gaitero y un tamborilero sin cabeza. Y es que esta leyenda bastante famosa está relacionada con antiguos soldados. Según los conocedores, hace muchos años se descubrió en las profundidades de la fortaleza la entrada a un túnel, posiblemente una ruta de escape subterránea en caso de asedio. Para explorar el pasadizo, enviaron a un gaitero, quien debía tocar su instrumento musical mientras avanzaba para que sus compañeros en la superficie pudieran seguir su ubicación. Todo iba bien hasta que al llegar a la altura de Drunkirk, en la Royal Mile, la música cesó abruptamente. Al ver que no regresaba, enviaron soldados a buscarlo, pero nunca lo encontraron y por esta razón el túnel fue sellado para siempre. Hoy en día, muchos testigos afirman escuchar el tenue sonido de gaitas bajo los adoquines de la ciudad vieja. Y el otro espíritu que habita las murallas del castillo es el tamborilero sin cabeza. Su primera aparición documentada data de 1650, cuando fue visto tocando un tambor en señal de advertencia, poco antes de que Oliver Cromwell atacara el castillo. Desde entonces, su presencia se considera un presagio de peligro inminente. A este punto del episodio ya deben suponer que, como tantos otros, este castillo tuvo sus zonas específicas de enterramientos. Pero en esta ocasión nos concentraremos en un cementerio que fue diseñado especialmente para mascotas. Ahí descansan en su mayoría los perros que fueron parte de regimientos o compañeros de algunos soldados. Lo que se cuenta es que algunos visitantes han llegado a ver el espíritu de un perrito negro y desaliñado
que camina sin rumbo por el lugar. De todos los fantasmas del castillo de Edimburgo, este realmente es el que menos miedo da. Y para terminar con este recuento misterioso, una de las leyendas de la que poco se habla es la del espectro del delantal de cuero, que básicamente es el fantasma olvidado del castillo. Y esto es real porque al momento de hacer la investigación para este episodio no se le menciona mucho, así que aquí les cuento de qué va. La poca información sobre esta aparición proviene de un experimento llevado a cabo en 2001 por el Dr. Richard Wiseman. En esta investigación, 240 voluntarios que aseguraban no conocer las historias de fantasmas del castillo recorrieron sus pasillos durante 10 días, registrando cualquier experiencia paranormal. Entre los testimonios más inquietantes, algunos participantes sintieron una extraña sensación de ardor en el brazo, mientras que otros aseguraron ser observados por una presencia invisible. Sin embargo, uno de los relatos más sorprendentes fue el de un testigo que afirmó haber visto la figura de un hombre con un delantal de cuero. Esta aparición fue vista en las bóvedas del castillo, donde ante la atónita mirada del testigo, atravesó una puerta cerrada como si nada. Después de eso, no se supo quién era el misterioso espíritu y así quedó, ya que su identidad sigue siendo un misterio. El castillo de Edimburgo es una de las atracciones turísticas más emblemáticas de la ciudad. Entre sus tesoros históricos se encuentra la capilla de Santa Margarita, construida en el siglo XI, considerada el edificio más antiguo de la ciudad. Además, alberga la Piedra del Destino, símbolo de la historia escocesa. Si como yo quisieran visitar este castillo alguna vez, les dejo algunos datos importantes. El castillo se sitúa al final de la Royal Mile, en la cima de Castle Hill. Es fácilmente accesible a pie desde el centro de la ciudad, pero para quienes prefieren el transporte público, varias líneas de autobús y de tranvía tienen paradas cercanas. Las tarifas de ingreso van desde las 13 libras esterlinas para niños y 22 para adultos, aunque debe tenerse presente que a partir de abril de este año, las entradas incrementarán sus costos un poco. Para quienes lo prefieran, el castillo tiene audioguías en varios idiomas, y aunque es bastante accesible para personas que utilicen sillas de ruedas, algunas partes sí presentan algunos desafíos. Por otro lado, para ver el mapa del castillo, horarios, fotos, actividades e información adicional, les recomiendo que visiten la página oficial en internet. Yo por mi parte, prometo ir en algún momento y caminar por aquel impresionante lugar misterioso. Quien sabe tenga suerte y compruebe algunas de estas leyendas. Y así llegamos al final de este episodio. Solo me queda preguntarles si conocían alguna de las leyendas del castillo de Edimburgo. Déjenme sus respuestas, comentarios y sugerencias en @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram y Facebook, así como en la caja de comentarios de la app de Spotify. Antes de terminar, aprovecho en contarles que este no es el único episodio que he publicado sobre esta ciudad. En las primeras temporadas conocimos el Mary King's Close y el cementerio Greyfriars, así que si no los han escuchado, los invito a darse una vuelta por el podcast en su app favorita. Si escuchan y ven los videos del podcast en YouTube, no se olviden que pueden ser parte de este como miembros del canal. El monto de la suscripción es simbólico, pero ayuda mucho a la producción de los episodios. Les dejaré el link en la descripción para que puedan ver lo que he preparado para ustedes. Ahora sí, llegamos al final del episodio y espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de recomendarlo en sus redes sociales para que llegue a más personas. Yo soy Jacqueline Isa, les agradezco por acompañarme hasta esta parte y nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto.